I drove a car yesterday. I traveled around the world. Did you see his face? ¿Qué tienen en común todas estas frases? Que están en pasado simple. Bienvenidos a un nuevo video. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta para nuestro pasado simple. Primero que todo, ¿qué es? El pasado simple es un tiempo gramatical que nos indica de algo que ocurrió en el pasado y que ya terminó. En español sería algo como estudié o trabajé, algo que ya terminaste y que lo hiciste en un tiempo pasado. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que vamos a empezar a usar un poco más de verbos, para lo que debemos tener en cuenta que tenemos verbos regulares e irregulares. El día de hoy vamos a ver las diferencias entre ellos y vamos a ver la estructura gramatical de nuestro pasado simple. ¿Cuáles son los verbos regulares? Son todos aquellos que cuando son conjugados en pasado le vamos a agregar la terminación ed o la terminación de al final de la palabra. Como por ejemplo tenemos play, tenemos arrive, tenemos use y tenemos watch. Deben tener en cuenta que hay muchos verbos regulares y hay muchos verbos irregulares. Por lo tanto, es necesario que ustedes tengan un poco de práctica en el vocabulario y aprendan un poco más de verbos. Los verbos irregulares son todos aquellos que al momento de conjugarlos en pasado va a cambiar la palabra completa. Como por ejemplo tenemos drive, to be, go, keep, entre otros. El tema de aprenderse los verbos es un tema complicado. Lo que les puedo recomendar es que los practiquen y los estudien mucho. Siempre empiecen a practicar con los verbos que ustedes usan normalmente en su rutina diaria, que hacen ustedes en su día. I wake up, I go to school, I teach classes, I learn, etc. Algo importante que también deben tener en cuenta es que si ustedes están en el colegio o están en una universidad, en la última hoja de sus libros generalmente van a encontrar una tabla de verbos irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque generalmente estos tienen un poco más de dificultad al momento de aprenderlos, ya que los verbos regulares lo único que debes hacer es agregarle la ed o la d al final del verbo. El pasado simple tiene formas afirmativas, negativas e interrogativas. Veamos las estructuras. Affirmative. Estructura: sujeto más verbo en pasado. Examples: I played, she drove, they spoke. Negative. Estructura: sujeto más did not o didn't más el verbo en presente. Examples: I didn't play, she didn't drive, they didn't speak. Interrogative. Estructura: did más el sujeto más el verbo en presente más el signo de interrogación. Examples: Did I play? Did she drive? Did they speak? Hay 4 reglas que debemos tener en cuenta para formar nuestro pasado simple de forma regular. Es decir, para agregar la D o la ED al final de las palabras. Estas son las 4 reglas. Rule number 1. General rule. En esta primera regla, lo único que debemos saber es que debemos agregar la letra ed al terminación del verbo. Por ejemplo, watch, watched, play, played. Rule number 2. Cuando un verbo termina con la letra E, lo único que debemos hacer es agregar la letra D.
Por ejemplo, live, lived, like, liked. Rule number 3. Cuando tenemos un verbo que termina en consonante más una Y al final, vamos a quitar la Y y vamos a agregar la I latina acompañado de la E y la D. Por ejemplo, study, studied, try, tried. Rule number 4. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, vamos a doblar la última letra y vamos a agregar la ED. Por ejemplo, stop, stopped, rove, roved. Recuerden que las estructuras que acabamos de ver son exactamente las mismas que tenemos en presente simple. La única diferencia es el uso de nuestros verbos en pasado. Ya sabemos que tenemos verbos regulares e irregulares, que los regulares son todos aquellos que terminan en ed y los irregulares son todos los que cambian la palabra completa. Recuerden que si ustedes tienen un libro, ya sea de colegio o de universidad, en la última página van a encontrar una lista de verbos irregulares que pueden usar. Asimismo, en internet hay infinidades de listas, ya sean regulares o irregulares, un poco más completas para que puedan aprender. Recuerden también siempre aprender principalmente los verbos que ustedes usan al transcurso de su diario vivir, ya que así pueden ustedes mejorar su nivel de inglés y tener como un nivel un poco más básico. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta, compartirlo con ese amigo que quiere aprender un poco más de inglés y oprimir la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.